Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a ver hoy a reflexionar un ratito sobre un profeta. Es mi profeta favorito y una de las lecturas de la Biblia que más me gusta hacer. Profeta es una voz griega que designa al que habla por otro. En el hebreo se designa al profeta con dos nombres. El primero es el nombre de Naví, que significa inspirado por Dios, y la otra parte es Roeo Chosek, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra. Estos dos nombres expresan la idea de que el profeta es un instrumento de Dios. Es un hombre elegido por Dios para anunciar su palabra, la que el Espíritu de Dios le inspira. Es decir, que los profetas son intermediarios entre Dios y los hombres y sostenían haber tenido una experiencia personal con Dios, haber sido elegidos y haber recibido de Él la misión de comunicar sus revelaciones y hablar en su nombre. Eran mensajeros de su palabra y su carisma era interpretar la historia desde la perspectiva de Dios. O sea, tenían el don de la profecía. En la historia de Dios con el hombre, de una u otra forma, siempre ha habido intermediarios, siempre ha habido profetas, ¿no? Hombres elegidos por Dios y mujeres también, que el Señor elegía para comunicar su palabra y su mensaje a los demás hombres y las demás mujeres. El tiempo fuerte de los profetas, que eran en realidad los auténticos dirigentes de Israel, empezó con el declive de la sociedad hebrea hacia la idolatría y el pecado. Y los hebreos empezaron a adorar a dioses falsos y abandonaron a Yahvé. Lo vemos en el libro de los jueces, ¿no? donde dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Los Baales eran los dioses asirios, ¿no? Que eran dioses que no tenían nada que ver con la cultura de los hebreos, y que además no eran Dios, eran dioses falsos, eran ídolos. Y como consecuencia de todo aquello, Dios permitió que vecinos hostiles invadieran y saquearan la tierra prometida, y cuando se vieron muy agobiados, clamaron a Dios. El pueblo clamó a Dios, a Yahvé, que había sido siempre el Dios de sus padres, el Dios de Israel, y le piden que intervenga, ¿no? Se habían alejado, habían sido infieles, pero cuando se ven con el agua al cuello, recurren a Yahvé y le dicen que, por favor, que intervenga. Y le piden que elija jueces, para sacarlos de aquella situación, que en vez de elegir reyes, como habían elegido siempre, reyes elegidos por Yahvé, pues que busque jueces para que su cultura fuera similar a la cultura de los pueblos vecinos, que se regían por jueces, digamos que tenían una cultura laica, ¿no? Habían dejado de tener una cultura religiosa y tenían una cultura laica en la que Dios no intervenía. El Señor permitió que fueran dirigidos por leyes humanas que no tenían nada que ver con las leyes divinas que Él les había dictado hasta ese momento, y aquello no funcionó. Aquello fue un desastre terrible, porque sin un liderazgo de acuerdo a Dios, la gente enfrentaba los asuntos a su manera, cada uno como le parecía, y los llevó todo aquello a la anarquía y a la confusión. Esto está resumido en el libro de Jueces también, que dice, ¿no? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Claro, la existencia nacional de Israel dependía de su obediencia a Dios. Entonces, sin la obediencia a Dios, ellos iban perdidos completamente y claro, se daban cuenta de que no iban a ningún sitio. Aquello tampoco funcionó con los jueces, y entonces Dios erigió profetas. Que los profetas, como sabéis, hablaban y actuaban en su nombre, orientando al pueblo para que los liberase de toda aquella confusión, de todo aquel desastre. Y este círculo de profetas
para orientar al pueblo, se mantuvo durante 10 siglos aproximadamente. Bueno, pues con la presencia de los profetas, los reyes eran elegidos por Dios, pero a través de los profetas. El Espíritu Santo, por tanto, habitaba directamente en los profetas y solo por medio de ellos en los reyes. Por tanto, vemos que el verdadero poder lo tenían los profetas, que eran, claro, los que tenían un tú a tú con Yahvé y bueno, pues seguían los mensajes de Yahvé y las órdenes, digamos, de Yahvé para elegir los reyes y orientar al pueblo. Bueno, pues entre todos esos profetas que hubo durante 10 siglos, hubo uno del que vamos a hablar ahora, que es el profeta Oseas. Bueno, es uno de los 12 profetas menores. Lo de profetas menores no significa que sean menos importantes, sino que, bueno, pues en la extensión de sus escritos es menor. Hay 4 profetas mayores y 4 profetas menores que escribieron más cortito. Oseas nació y vivió en el norte de Israel. Ya sabéis que el país estaba dividido en 2 partes en un momento dado. La parte del sur era Judá y la del norte era Israel o Efraín, que se le llamaba también Efraín. Bueno, pues Oseas estaba en Israel, en la parte norte. Vale. Vemos que fue un periodo muy sombrío para Israel. Hubo conquistas por parte de los asirios, muchas revueltas, 4 reyes asesinados en 15 años y sobre todo mucha infidelidad, mucha corrupción moral y religiosa. Bueno, y de Oseas pues sabemos básicamente su drama personal, es lo que conocemos de él, que ahora lo vamos a ver, que es una delicia. Es un drama personal del que Dios quiso servirse para interpelar a su pueblo, para llamarlo y mostrarle sus infidelidades, ver cómo éstas estaban destrozando su vida, cómo habían herido el corazón de Dios y cómo les estaban llevando a una gran degradación y a un gran dolor a todos. ¿Y cómo lo hace Yahvé? ¿De qué modo actúa? Bueno, pues se sirve del matrimonio de Yahvé para establecer similitudes entre el amor de Oseas por Gomer, por su esposa, y el amor de Dios por su pueblo. Bueno, el concepto de relaciones entre Dios y su pueblo lo habíamos visto un poco de pasada en el Cantar de los... Bueno, de pasada no, lo habíamos visto en el Cantar de los Cantares, que es otra delicia. Es otra delicia que hay que leer porque está todo el amor de Dios a su pueblo, es decir, a ti y a mí, a nosotros, escrito y reflejado en forma de amor de pareja, del amor conyugal. Y aquí lo vemos ahora muy claramente también en Oseas. El libro tiene 14 capítulos y se divide en 2 partes. La primera es del capítulo 1 al tercero, incluidos los 2, que expone de forma simbólica las infidelidades de Israel y anuncia su castigo y su salvación. Y la segunda parte, que es los capítulos del 4 al 14, pues el profeta interpela directamente al pueblo con reprobaciones, amenazas y promesas. El libro empieza así, mira, lo tengo aquí abierto, es una maravilla. Dice, dijo Yahvé a Oseas, ve y tómate una mujer dada a la prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente y apartándose de ella. Es decir, ¿qué le pide? Que tome una mujer que le va a ser infiel de manera reiterada y le va a causar un sufrimiento terrible. Le va a exponer delante de los ojos de todos los vecinos y pues todas las personas que vivían con él a su alrededor. Y bueno, pues le va a ocasionar un daño tremendo, ¿no? Y un montón de complicaciones. Y entonces, además, suscita en el corazón, Yahvé suscita en el corazón de Oseas un gran amor y una gran compasión y una gran paciencia y una gran ternura, ¿no? Y una gran comprensión por Gomer, por su esposa. El Señor estaba ahí reflejando toda la paciencia, todo el amor, toda la comprensión
toda la mansedumbre que tiene con nosotros también, con sus hijos. Especialmente en aquel momento que lo que buscaba pues era llamarles la atención, interpelarlos por sus infidelidades. Bueno, pues la dolorosa experiencia del profeta se convierte en símbolo de la conducta de Yahvé con su pueblo. Y esta es la clave de todo el libro. Israel, con quien Yahvé se ha desposado, como se ha desposado contigo y conmigo, se aleja de Yahvé, o sea, se aleja de él y se comporta como una mujer infiel. Y esto provoca en Dios un sentimiento similar al de un esposo. Vemos que hay en todo el libro celos, enfado, te voy a abandonar, esto ya no puede ser, te voy a retirar mi compañía, te voy a retirar todo lo que te estaba dando porque no has visto que yo soy quien te ha dado, quien te da lo que he hecho por ti, no ves mi amor, no sé qué. Y luego el Señor se serena y recapacita como un marido o una mujer que vive una situación similar y vuelve a intentar hacer entender a la persona que por ahí no va a ningún sitio, que tenemos que seguir luchando, que te quiero, y sigue ahí en ese tiempo de promesa. Bueno, pues es un círculo así, muy bonito, el que se establece, lleno de recriminaciones para hacerlo volver. Se esfuerza una y otra vez en ver que está equivocado, sale a su encuentro, lo rescata, le riñe, tal cual, y lo hace pues para atraerlo otra vez a su lado y para que vea que su lugar está el uno con el otro, el pueblo con Yahvé. Y porque sigue amándola, claro. Oseas sigue amando a Gomer y Dios no deja de amar a su pueblo. Bueno, pues Oseas, vemos que en los capítulos 4 al 14 arremete mucho, cuando ya queda lo de su esposa un poco como más resuelto y tal, arremete muy duramente contra los dirigentes. Los reyes, elegidos contra la voluntad de Yahvé, han degradado con su política mundana al pueblo. Y los sacerdotes, ignorantes y rapaces, han llevado al pueblo a su ruina también. Oseas condena muy duramente esas conductas injustas, violentas y que han llevado al pueblo a la infidelidad religiosa y a cometer todo tipo de desastres. Bueno, pues vemos que el profeta nos dice el libro que tomaba por esposa a Gomer y tiene 3 hijos con ella. Y el Señor le pide a Oseas que le permita ponerles nombre y les pone 3 nombres muy significativos. Por ejemplo, a la segunda hija de Gomer y del profeta Oseas le dice: la llamarás no compadecida. Y al tercero le dice: ponle el nombre de no mi pueblo. A la primera, no compadecida, porque ya no te compadeceré más. Ya no me compadeceré más de ti, ya llevo repitiéndote que abandones tus infidelidades, que abandones todo eso, que tu lugar está conmigo, que tal, que cual, pero ya me he cansado, ya te voy a dejar, ya no te compadezco más. Bueno, y al tercer hijo le pone no mi pueblo, porque vosotros ya no sois mi pueblo, ya no sois el pueblo elegido, del mismo modo que yo ya no soy vuestro Dios. Bueno, es un modo de expresar la severidad de Yahvé y su intención de romper definitivamente con ellos. Pero vamos a ir viendo cómo inmediatamente después de esos arrebatos, que os decía que son similares a los que tiene un esposo ofendido o una esposa ofendido, herido, pues vemos cómo el Señor no tira la toalla. El Señor no hace lo que hacemos las personas, no tira la toalla. Es siempre un amor de segundas oportunidades. Una segunda oportunidad y una segunda oportunidad y una segunda oportunidad. Y es capaz de perdonar una y otra vez. Bueno, pues inmediatamente Dios se acerca nuevamente a su pueblo y le dice: el número de los hijos de Israel, o sea, después de decirle todo eso, ya no sois mi pueblo, yo ya no soy vuestro Dios, no serás, llámala no compadecida, porque no me compadeceré más de su extravío, tal. Inmediatamente les dice: el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde se les decía no mi pueblo, se les dirá hijos del Dios vivo.
Así es todo el libro. En el segundo capítulo vemos cómo el profeta, dolido y consciente de lo que su mujer estaba haciendo, dice esto. Dice, ella ya no es mi mujer. Yo no soy su marido. Como decía Yahvé. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios. No sea que yo la desnude toda entera y la deje como el día en que nació. La ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Vemos que los términos en los que el profeta se dirige a su esposa son términos duros también, ¿no? Términos de un hombre herido, de un hombre que sabe que su mujer le está siendo infiel. Amenaza a su esposa y le pide que deje sus infidelidades. Y estas amenazas son para que entienda que está confundida, para que el pueblo entienda que Israel, que se aleja de Dios, va a morir de hambre y de sed, lejos de él, de su protección y de su amor. Yahvé estaba viendo la ruina y la degradación del pueblo como el profeta veía la ruina y la degradación de su esposa, que además era una degradación que le afectaba también a él, y una ruina. Porque en un matrimonio, en una relación de pareja, hay dos. Entonces, esta mujer, confundida, seducida por sus deseos carnales, decía, me iré detrás de mis amantes, ¿no? Le decía, los que me dan mi pan y mi agua, mi lino y mi lana, mi aceite virgen y mis bebidas. O sea, ella estaba obcecada en que toda esa felicidad que buscaba su corazón se la daba sus relaciones sexuales con otros hombres. Y no se daba cuenta de que su necesidad realmente estaba completamente saciada al lado de su esposo. Porque claro, sus instintos más primarios, no más carnales, la confundían y la llevaban a correr detrás de sus amantes. Por eso el Señor, por boca de Oseas, busca impedir que la mujer se vea con otros hombres. No encuentra otro modo de separarla de sus infidelidades y le dice, por eso yo cercaré su camino con espinos. La cercaré con seto y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. A veces esto mismo pasa en las rupturas matrimoniales. La gente se separa pensando que va a ser muy feliz, lo tiran todo por la borda y les cuesta Dios y ayuda volver a enamorarse o volver a ser felices. Es algo que pasa muchísimo. Bueno, perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, y entonces se dirá, voy a volver a mi marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Bueno, pues vemos cómo la pobre Gomer, que había abandonado a su esposo, iba pasando de un hombre a otro, y al profeta le llegaron noticias de la vida tan desgraciada que llevaba su mujer. Y entonces el Señor le dice a Oseas que vaya a buscarla. Dale otra oportunidad. Ve a buscarla. Y Oseas fue a encontrarse con el hombre con quien estaba Gomer. Le dice Yahvé, ve otra vez y ama a tu mujer, que ama a otro hombre, y comete adulterio, como amo yo a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otro Dios. Y Oseas va a buscarla y la compra por 15 sicles de plata y carga y media de cebada, y la trae nuevamente hacia él, la compra, porque las mujeres entonces pues pertenecían a los hombres, y entonces para quitársela al hombre con el que estaba, que ni era su esposo ni intenciones de ser con el que estaba en aquel momento, pues claro, le tiene que dar algo a cambio, y la compra por 15 siclos y una medida y media de cebada. Bueno, y se dice algo preciosísimo, se dice, yo la voy a seducir, la llevaré al desierto
y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Y entonces ella me responderá como en los días de su juventud. Y me llamará esposo mío, en vez de llamarme Baal mío. Vemos que Dios está haciendo aquí, Yahvé, una similitud también con su pueblo. Me llamará esposo mío, a mí, a Yahvé, en vez de llamarme Baal mío. Los Baales ya hemos dicho que eran los dioses falsos. Y ni corto ni perezoso, lo que se propone, Oseas, es llevarla al desierto a solas con él. Sin posibilidad de ver a otros hombres, ya que no era capaz, el pobre hombre, de atraerla con su amor y con todo lo que le daba y con la sensatez y la responsabilidad que se supone que tenía que haber tenido hacia su matrimonio, pues la aleja de los demás hombres y se dice que se la va a llevar al desierto. El desierto es un lugar donde solo podemos oír a Dios, porque no hay otro tipo de ruidos. Solo podemos oír la voz de Dios en nuestro interior. Por eso ha habido tantos grandes místicos y anacoretas y tal que se han ido al desierto. Por eso Jesús se fue al desierto. En el desierto no hay nada más, el hombre se aleja de todo para hacer allí en el desierto una reflexión profunda y deja el alma en silencio para escuchar la voz de Dios. Y allí le dice algo maravilloso, le dice: yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Y en ese estado de recuperación de la esposa infiel, del pervertido y alejado pueblo, le dice: durante muchos días te quedarás quieta, sin prostituirte ni ser de ningún hombre. Y yo haré lo mismo contigo. O sea que Oseas le pide a su esposa que durante un tiempo se purifique, se serene, deje la carnalidad, deje la sexualidad, esa tan desordenada que estaba teniendo, y se centre en encontrarse consigo misma y escuchar a su corazón. Bueno, y así queda, ¿no? Y después vemos en los siguientes capítulos, del 4 al 14, que el profeta se dirige al pueblo duramente, como hemos visto, a los reyes, a los sacerdotes, dirigentes, a los que continuamente amenaza, reprocha y llama. Estos capítulos son una especie de predicación de Oseas a Israel, al pueblo, para hacerle entrar en razón, para que vea sus infidelidades y vuelva a Yahvé. Por ejemplo, les dice: escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra. Pues no hay ya fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y odio, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre. Vemos cómo Oseas está llamando al pueblo por boca de Dios, ¿no? Y se dirige también a los sacerdotes que se habían desviado y les dice: contigo, sacerdote, es mi pleito, contigo. En pleno día tropezarás. Irás tropezando porque no ves, porque ya no tienes luz. Te has alejado de mí. Y les culpa, ¿no? Les hace responsables de la desviación del pueblo a quienes no han instruido. Dice: muere mi pueblo por falta de conocimiento, por vuestra culpa, porque no lo sabéis guiar. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Vemos las amenazas y el enfado de Yahvé. Y entre amenaza y amenaza les vuelve a hablar de amor y los invita continuamente a volver, como hace con nosotros. Y les dice algo preciosísimo también. Dice: venid, volvamos a Yahvé.
Pues Él que ha desgarrado nos curará. Él que nos ha herido nos vendará. Claro, Él les estaba retirando su ayuda, porque estaba herido y estaba despechado como un hombre al que su mujer le es infiel. Pero los invita a volver y les dice: diréis, venid, volvamos a Yahvé, porque Él, sí, os he herido, pero yo os curaré. Os he desgarrado, pero os vendaré. Diréis, conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé, porque cierta como la aurora es su venida. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. Y los invita a amarle continuamente, como Él los ama a ellos. Hay que pedirle al Señor esa capacidad de amar como ama Él, y pedírsela todos los días, porque, claro, nosotros no sabemos amar así. Oseas hizo lo que hizo porque estaba sostenido por Dios. Pero imaginaos en aquel tiempo lo que suponía para un hombre esa conducta, y él perdonándola una y otra vez, yendo a buscarla cuando estaba destrozada, comprándola, dándole dinero al que la tenía. Dios había suscitado en el corazón de Oseas un amor como el suyo, compasivo, misericordioso, que no veía el orgullo, que no veía los celos, sino que veía pues la degradación, la confusión en la que estaba su esposa, que era incapaz de salir de ese círculo vicioso en el que estaba. Bueno, y les dice, los llama continuamente, ¿no? Y dice: ¿qué he de hacer contigo, Israel? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso os he hecho trizas por los profetas, por eso os he herido. Os he matado por las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Vemos cómo aquí esto enlaza muy directamente con lo que Jesús pide también en el Nuevo Testamento. Amor. Y un amor como el suyo, no cualquier clase de amor. No un amor mediocre, egoísta, un amor como el suyo. Dejaos de tanto matar becerros y rociar con sangre los altares, y más amor, y más conocimiento de Dios. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? He entresacado unos trocitos de ahí, de los capítulos 4 al 14, los que más me han llamado la atención, los que más me gustan. Dice: ellos han violado la alianza, me han sido infieles, tenían una alianza, como la alianza que hacen una pareja. Una alianza de estar juntos, de ayudarse, de luchar por lo que tienen en común. Pero me han sido infieles, ¿no? Vemos el dolor de Yahvé por el abandono de su pueblo, con quien había hecho una alianza. Tenía con él un pacto de amor. Y en el capítulo 11 habla de infidelidad, pero se siente incapaz de castigar. Dice: cuando Israel era niño, es decir, cuando no sabía, cuando no tenía conocimiento de Dios, yo le llamé y le amé. Yo le enseñé a caminar, es decir, le mostré el camino. Le mostré cómo tenía que vivir para ser feliz, para encontrarse conmigo, por qué camino me podía alcanzar. Dice: con cuerdas humanas lo atraía, con lazos de amor. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Es decir, le nutría, le alimentaba su espíritu, saciaba su hambre de Dios. ¿Cómo voy a dejarte, Israel? ¿Cómo entregarte? Claro, aquí vemos que después de todas las amenazas y de todo el enfado, y me marcharé y te dejaré y te abandonaré y ya no aguanto más, el Señor vuelve otra vez a su amor y dice: ¿cómo le voy a dejar? Con lo que le quiero, con lo que amo al pueblo. Y recuerda los primeros tiempos en que el pueblo aún no sabía, aún no le conocía, y cómo él
le alimentaba y cómo Él le llamaba y le enseñaba a caminar. No daré curso al ardor de mi cólera. No te destruiré, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. Bueno, pues al final les hace una última llamada, ¿no? Oseas, el Señor, Yahvé, por boca de Oseas, llama a su pueblo. Y Oseas dice a su pueblo: vuelve, Israel, a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tu culpa. Volved a Yahvé, decidle, quita toda culpa y toma lo que es bueno, y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Vuelve a Yahvé, les invita a volver y a decirles a Dios, a decirle a Dios: quita de mí toda culpa, sé que he actuado mal y toma de mí lo que es bueno. Si hay algo bueno en mí, tómalo. Y en vez de darte holocaustos y novillos y sangre, te ofreceremos nuestros labios para bendecirte, para honrarte, para alabarte. En el contexto de una pareja, de un matrimonio, los labios, para decir te amo, labios que puedes besar. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sanaré su infidelidad. El Señor es capaz de sacar de donde no hay, de alguien que se ha extraviado, que se ha alejado, que ha cometido infidelidades, que ha pecado gravemente. Sanaré su infidelidad y los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. El Señor es incapaz de sostener la cólera. Dice, sus ramas se desplegarán, como el del olivo será su esplendor, y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán crecer el trigo, florecerán como la vid, su renombre será como el del vino del Líbano. Bueno, vemos qué lenguaje tan precioso, un lenguaje casi poético, propio de la tierra, además de la cultura de entonces. ¿De qué les habla Yahvé? Del Líbano, del vino prestigioso del Líbano, de los cedros del Líbano, con cuya madera se hizo el arca de la alianza. Les habla del olivo, que había muchos olivos, de los lirios que había por allí, que Jesús también habla de los lirios. Sus ramas se desplegarán como el olivo, como el del olivo será su esplendor y su fragancia como la del Líbano, un país prestigioso donde había perfumes, donde había cedros. O sea, es que es una auténtica delicia. Bueno, pues espero haberos animado un poco a interesaros por este profeta, que es que además, es que es cortísimo, es que son 14 capítulos, cada uno de ellos de una página, incluso algunos de media, y el tercero, por ejemplo, es que es nada, es que es un trocito así, es muy cortito de leer y es muy bonito, y uno puede encontrar ahí similitudes, ¿no?, entre el amor que Dios nos tiene y nuestro amor para con Él, y puede encontrar consuelo y puede descubrir un poco más ese amor y esa delicadeza y esa finura que tiene Dios con nosotros. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy y preparo la próxima charla, que no sé si será de una bienaventuranza, porque por no aburriros tanto con las bienaventuranzas he metido esta, ¿no?, de Oseas. O seguimos con la de las bienaventuranzas, o se me ocurrirá cualquier otra cosa, que hay mucho de lo que hablar. Estamos en contacto si Dios quiere. Mientras tanto os envío un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones, y hasta el próximo día.